dirigente sindical, presidente de FETRA Bolívar, dirigente también del partido MIN Unidad allá en el estado de Bolívar, exparlamentario. Bienvenido, Víctor. Tiempo que no te veía, gracias por venir al programa. Bueno, gracias por invitarme y esperemos que hagamos un buen programa. Claro. Bueno, como tú vienes del ámbito laboral, me gustaría que habláramos un poco sobre la situación de los trabajadores tanto en Guayana como en Venezuela. Yo creo que lo de Guayana me da como mucha tristeza porque Guayana siempre fue el emporio industrial, la inversión no petrolera, y hoy realmente la situación de Guayana no es buena. Por ejemplo, Sidor, que es una empresa en la cual estuve durante muchos años. ¿Fuiste presidente del sindicato? Sí, fui presidente de ese sindicato. Nosotros éramos 18.500 trabajadores en aquel entonces, pero no teníamos los enemigos que hoy se tienen en este proceso que se está viviendo. Ahorita estamos cerca de 18.500 también. Los enemigos digo porque nosotros siempre estábamos en una meta de producción y tratando de adecuarnos tecnológicamente para tratar de, ante el exceso de personal y las inversiones tecnológicas que no habíamos hecho, tratábamos de mantener a Sidor a unos niveles para poder sustentar nuestras nóminas y algo de inversión. Mientras que ahorita Sidor llega a tener una nómina cerca de 18.500 trabajadores y no estamos produciendo ni al 25%, lo que significa que no se está haciendo ni siquiera para pagar los salarios. Y entonces eso tiene mucho que ver entonces con una crisis que estamos viviendo, que se están pagando salarios con los recursos de los ingresos petroleros. Si te revisas entonces Sidor, te encuentras en Alun en igualdad de condiciones, Alcasa, ni se diga, las empresas que tienen que ver con Minerven, que eran empresas productoras de oro y que además el oro no generaba pérdida. Hoy esas empresas están en el suelo. Edelca, una de nuestras empresas también modelo en función de la productividad, está totalmente mal, y entonces esto nos coloca al Estado en una situación bien deprimente, pues, ¿no? el Estado Bolívar, en lo que a empresas básicas se refiere. Pero creo que es que el país, chicos, debe repensarse, pero además sin eso de que si comunismo, que si socialismo, que si gobiernos neoliberales, realmente repensarse. Por ejemplo, yo creo que al país se le hizo un gran daño con lo que a Agroisleña se refiere. La expropiación de Agroisleña fue un daño porque eso, el sector privado generaba recursos para que nuestros productores pudiesen tener créditos, que pudiesen producir también. Y entonces hoy nos estamos viendo, por ejemplo, con mucha tristeza en el estado Bolívar, ya no empresas básicas solamente, sino en la zona de La Paragua, donde nosotros producíamos excelente maíz. Y teníamos exceso porque no teníamos los silos suficientes. Hoy se han bajado la producción más del 15%. Creo que hoy estamos viviendo uno de esos peores momentos. Si nos vamos al estado Guárico, un estado productor de arroz, ahorita éramos exportadores de arroz, hoy estamos condenados a importar arroz, inclusive en este conflicto que estamos viviendo con Guyana. Hemos hecho negociaciones para que nos envíen arroz, cuestión que me da mucha tristeza porque hablamos de la defensa de la patria, pero la defensa de la patria pasa por algo estratégico, que es la producción de alimentos. Si nosotros no repensamos al país ahorita en estos momentos, quitando todos esos tabús, yo creo que estamos condenados al fracaso. Y le sale al movimiento sindical sin ningún tipo de temor a hacer un conjunto de propuestas. Por ejemplo, yo soy de los que creo que el modelo que habíamos tenido en la siderúrgica del Orinoco, donde el Estado era dueño del 30%, los trabajadores el 20% y el sector privado el 50%, hay que repensar nuevamente sobre esa posibilidad. Retomarlo nuevamente para relanzar nuestras empresas, porque no podemos seguir viviendo del petróleo. Yo soy de los que pienso, por ejemplo, que industria polar, que hablamos mucho de industria polar como el modelo, hay que también en estos conflictos que se están viviendo, más de 100 días de conflicto, a lo mejor algunos plantean que el conflicto es político. Yo creo que los trabajadores tienen que hacer propuestas en estos momentos. No basta que el capital como capital sea eficiente, sino también que los trabajadores participen dentro de ese proceso productivo. Por ejemplo, eso que digo de la siderúrgica, lo niego, ¿por qué no hacerlo como un planteamiento en empresas polar? Que los trabajadores puedan ser dueños del 10, 20% negociados con una empresa exitosa como esa. Pero ahora, aquí las experiencias de cogestión en el pasado y en el presente
como que no han sido muy buenas, ¿no? Han tenido sus bemoles, sus fallas, ¿no? En el caso nuestro, los trabajadores... En algunos casos cogestión, en otros autogestión. Sí, pero en el caso nuestro, los trabajadores no valoramos realmente en la siderúrgica del Orinoco que éramos dueños del 20%. Tú fuiste parlamentario igual que yo, Y Jorge Roy, en Guayana fuimos parlamentarios y no le dimos el valor a ese 20% que teníamos en nuestras acciones. Sí es verdad, hubo un efecto, se redujo la nómina de personal de alrededor de 10.500 trabajadores, pero esos 10.500 compañeros éramos accionistas y devengábamos entre 4 y 5 millones trimestrales de bolívares producto de los excedentes que generaban esa planta y no eran una carga para el Estado. Entonces, ¿por qué si ese modelo fue bueno y que además yo vi con mucha tristeza cómo Acarigua en su fanatismo y otros compañeros dirigentes sindicales celebraron la estatización nuevamente de la siderúrgica del Orinoco? Yo creo que ese era un modelo bueno. Yo creo que hoy está planteado eso que estoy diciendo con Empresas Polar, pero además nadie aquí en Empresas Polar producen el 46% de la harina que consumimos, mientras que el 54% están en manos del Estado. Entonces, bueno, ¿y por qué no hacer un planteamiento ahorita? Yo creo que el presidente Maduro, lo que le sale en estos momentos, es irse al cuartel de la montaña y decirle al presidente Chávez, presidente, no voy a poder seguir con el plan porque el precio del petróleo bajó de 120, 110 dólares, ahorita estamos a 50 dólares barril y no podemos mantenernos importando materia prima. Y yo creo que hay que replantearse, decírselo arrodilladito ahí al presidente Chávez, que hay que cambiar un poco el modelo. Porque, por ejemplo, no es posible que nosotros tengamos esas empresas que el 54% en manos del Estado y que no estén siendo productivas y que le estemos exigiendo solamente a Empresas Polar. Yo creo que hay que hacerle un llamado al Estado venezolano, al sector privado y a los mismos trabajadores para ver cómo asumimos un proceso de alimentar a nuestra gente. ¿Ustedes no han conversado este tema con la Central Bolivariana de Trabajadores? ¿Han tenido algún tipo de diálogo con ella? Chicos, con la Central solamente hemos tenido el saludo, ese cordial que uno puede tener como compañeros, como amigos, pero no se ha dado esa posibilidad, porque creo que ha privado más lo que es el enfrentamiento. Y creo que hoy está planteado sobre todo es cómo nosotros, sin ningún tipo de temor, yo estoy convencido que aquí hay gente que le da miedo, por ejemplo, expresar esta posición con relación a las empresas privadas, porque lo pueden asociar al sector privado. Pero entonces hay que, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de hipocresía, que establezcamos una discusión bien profunda para evitar que nos puedan pasar males mayores en este país. Mira, Vladimir, yo quiero decirles lo siguiente. ¿Ustedes saben cuánto cuesta esta copia de este billete de 5 bolívares? Cuesta 30 bolívares. Que ni con un billete de 20 nosotros podríamos comprar una copia de esta naturaleza. Lo que significa que nuestra moneda está totalmente devaluada. Pero nosotros no podemos seguir en una política en la cual sigamos importando los productos que tenemos que comer, que tenemos que consumir, porque nosotros somos 30 millones de habitantes. Si los multiplica por tres papas diarias, estamos hablando de 90 millones de comidas diarias. Entonces, oye, si no producimos, la verdad es que no tenemos la capacidad y tendríamos a nuestra gente como las tenemos en estos momentos por allí, haciendo cola para comprar un paquete de harina pan, haciendo cola para tratar de comprar un kilo de espagueti. ¿Tú sabes cuánto cuesta un kilo de espagueti en el estado Bolívar? 1.000 bolívares. ¿Puede un trabajador con un salario mínimo comprar un kilo de espagueti? 1.000 bolívares. 1.000 bolívares. ¿Puede un trabajador con un salario mínimo comprarse un kilo de carne que está en el orden de 1.300 bolívares? Entonces yo lo que creo que aquí tampoco podemos colocar al gobierno en contra de la pared en un ataque sistemático, porque eso es lo que coloca muchas veces a los fanáticos del gobierno a utilizar campañas que no permiten que el chavismo dé los pasos que tiene que dar. Por ejemplo, yo creo que hay que reconocer cosas. Por ejemplo, yo no creo que un kilo de carne tenga que seguir vendiéndolo a 1.300 bolívares. Aquí hay una especulación, pero tampoco creo que el gobierno tiene que mantener unos precios regulados que se hace imposible que la gente la pueda comprar. Yo creo que debe comenzarse ese proceso de negociación. No, y está el tema de los márgenes de ganancias, Víctor, también, que es importante, digamos. Quien invierte quiere un margen de ganancia. Ahora, el margen de ganancia tiene que ser razonable. Sí, pero claro, en una economía inflacionaria esos parámetros se pierden también, ¿no? Y con niveles de producción sumamente bajos y además con desventaja cuando tú utilizas los recursos del Estado, los ingresos petroleros para importar carne, chicos,
y liquidas a nuestros productores. Por eso que digo que el gobierno debe retomar en estos momentos la discusión realmente y hablar con la gente que era eficiente en la administración de Agroisleña, para que a través de Agroisleña pudiésemos nosotros retomar realmente lo que es el relanzamiento del aparato productivo, que podamos seguir produciendo carne, que el Guárico no siga viviendo las limitaciones que tiene, con las vías que tiene, que nosotros pudiésemos volver a ser un país exportador de arroz, que nosotros pudiésemos seguir produciendo el maíz que necesitamos. ¿Cuál es la dieta del venezolano? Harina, pan, espagueti y arroz. Y si eso no existe y no puedes comprar la carne y no consigues el pollo, ¿a qué estamos condenando a nuestro pueblo en estos momentos? Entonces, más que una discusión sobre si el chavismo no volverán o el chavismo tiene que irse, yo lo que creo que hay que discutir con relación al país que queremos. Tenemos que hacer una